Hola, el profe Javier aquí de vuelta hoy para comentar la resolución de los grupos E y F. Recuerden que a primera hora se juegan los partidos, se jugaron los partidos de el grupo F. Croacia se enfrentó a Bélgica y Canadá a Marruecos. Y a segunda hora, a las 3 de la tarde, los partidos de Japón, España, por un lado, y Costa Rica y Alemania. Bueno, y como les dije, en el grupo F, que fue el primero que se sorteó, Croacia y Bélgica terminaron empatando, lo cual significó la eliminación de Bélgica de este mundial. Algunos lo consideraban un candidato de carácter y de grandes posibilidades, mientras que Marruecos terminó derrotando a la selección de Canadá. Y aquí es que viene la sorpresa. La victoria de Marruecos hizo que estos terminaran primeros en el grupo con 7 puntos, seguidos de Croacia, que terminaba en 5 puntos, ¿verdad? Ya sabíamos de la eliminación de Canadá en la primera fecha, luego de caer derrotado frente a Bélgica, eh, y luego ser derrotados a su vez por Croacia. Ya eso pues básicamente había sellado la suerte de, eh, del equipo canadiense. Dos cosas, o sea, un breve comentario sobre el juego de Marruecos, ¿no? Yo les había comentado cuando había hecho el análisis del grupo que uno no sabía muy bien cómo era que iba a terminar el grupo y que uno debía suponer que los dos equipos que con más probabilidades tenían de salir de aquí eran Bélgica y Croacia, pero que Marruecos era un rival a velar, ¿no? Particularmente porque tiene calidad en todas las líneas, pero por sobre todas las cosas tiene mucha velocidad. Y el antídoto ex- por excelencia que han utilizado los equipos fuera de Europa a la hora de contrarrestar ese control que los europeos suelen tener sobre el balón ha sido siempre la velocidad, ¿no? Eh, claro, el primer gol es un error infantil del portero canadiense, o sea, y ya una vez cayeron 1-0, con suerte consiguieron el gol de gracia, ¿verdad? Pero pues luego vino el segundo gol, que me parece que el portero también pudo haber hecho mucho más. O sea, es un gol al primer palo que viene por la derecha, al primer palo del portero. Y, o sea, bueno, ¿qué les digo? Yo creo que Canadá es mucho mejor que eso, yo creo que incluso su portero es mejor que eso, pero bueno, en la frustración, etcétera, etcétera, etcétera. No es poca cosa el hecho de que haya terminado primero Marruecos, pero a eso voy después. El partido quizá más eh, interesante era el de Croacia y Bélgica. Uno asumiría que Bélgica saldría con algún sentido de urgencia. El partido contra Marruecos fue quizá lo peor que hemos visto de Bélgica en tanto y en cuanto pareció haber ningún tipo de urgencia, incluso estando atrás en el marcador. No sé cuál era el plan, pero si el plan era que entonces la clasificación se la iban a jugar al frente de Croacia, pues felicidades, pero... ¿ah? Eh, así que, ¿qué fue lo que vimos allí? Una Croacia echada atrás porque lo que necesitaba era un punto para clasificarse, que le entregó el balón a una Bélgica que parecía no querer tener el balón. Así que era como, ok. Así que yo les había comentado ayer que me parecía que este iba a ser un partido muy aburrido y en efecto lo fue hasta, no sé, los últimos 15 20 minutos. Lo que hace la diferencia en este partido es la entrada de Lukaku. No tanto porque Lukaku haya hecho tanto, pero su entrada cambió un poco la dinámica del juego, ¿verdad? Yo me temía que Lukaku iba a estar al principio, desde el inicio del partido, y me temía en el sentido de que si ese hubiese sido la estrategia, Bélgica con toda probabilidad iba a tratar de jugar al pelotazo nuevamente por la calidad del mediocampo de Croacia. Eh, Antes de ello, Croacia por muchos momentos tuvo el balón, por muchos momentos deslumbró con el juego de su mediocampo, nunca pudo concretar una oportunidad de gol. Esa fue la historia que ocurrió aquí. Yo creo que
en la medida en que Croacia se mide con rivales con un poquitito más de calidad, lo que ha parecido más evidente es el hecho de que no se le hace tan fácil marcar, ¿verdad? Dejando a un lado el partido de Canadá, pero bueno, de eso ya veremos más adelante. Eh, Así que finalmente Bélgica decidió apretar con la figura de Lukaku. Lukaku no tuvo una, ni dos, ni tres, sino cuatro oportunidades claras de gol y todas y cada una de ellas las desperdició. ¿Ok? Eh, Hazard entró eventualmente, entre comillas, se volcaron al ataque y nada sucedió. Bueno, sucedió demasiado. El balón le llegó a Lukaku. Lukaku tuvo sus oportunidades y en cuatro ocasiones desperdició cada una de esas oportunidades. No sé si es por falta de fútbol. eh, Realmente es casi inexplicable lo que uno veía allí, ¿verdad? Uno tiene que asumir que la inmensa mayoría de la responsabilidad de lo que uno ve en el campo tiene más que ver con el técnico, ¿verdad? Dejando a un lado, es que, porque me vino a la mente cuando veía jugar en la primera parte, que fue increíblemente aburrida, si usted me pregunta, a Kevin De Bruyne tan desabrido en el campo. Recuerdo un comentario que hizo luego de terminar la temporada, que le tocó jugar 2 semanas de eh, Nations League en la UEFA con Bélgica, y él decía que, ¿para qué? No tenía mucho interés. No sé si él no tiene interés o no tenía interés de representar a Bélgica y pues fue por compromiso, lo que sea, irreconocible. Ese no es el jugador que nosotros vemos en el Manchester City, o sea, totalmente irreconocible. De todos modos, me parece que Bélgica es quizá una de las grandes decepciones que hemos visto en este mundial. Lo de México a mí no me sorprende. Su camino a la clasificación fue increíblemente rocosa. Una selección que tuvo, eh, eh, que solía tener un camino más o menos cómodo en la CONCACAF, esta vez se le hizo bien incómodo. No terminó primero. A mí ese no me sorprende. Este sí me sorprende. Pero merecido, o sea, que no hubo méritos. Bélgica nunca hizo méritos para merecerse un cupo en el, en la próxima ronda, ¿no? Eh, lo de Marruecos, yo estoy a punto de decir que es un batacazo, pero para mí tampoco, pero no es tan así, o sea, vuelvo y les digo, aquí hay mucho más de lo que uno hubiese imaginado. A lo mejor a uno no le gusta ese juego del contragolpe ni nada por el estilo, pero es un equipo que tiene, ¿no? Eh, Ahora tienen que esperar por la resolución del próximo grupo, ¿verdad? Sabemos que España está ahí, que las probabilidades de que España termine primero son bastante altas, ¿verdad? No sabemos quién va a terminar segundo, ¿verdad? Un empate no necesariamente le conviene a Japón. eh, una victoria a Alemania, que es muy probable frente a Costa Rica, lo pondría de segundo, ¿verdad? Así que Marruecos, si ese fuese el cuadro, España, Alemania, a Marruecos le tocaría, perdón, sí, Marruecos tendría que jugar contra Alemania y Croacia le tocaría contra España. Y si ese fuese el caso, eh, voy, ya luego, cuando llegue el momento, lo comentaré. A mí me parece que Croacia es un rival mucho más de cuidado para España que lo que sería Marruecos, ¿ok? Me parece, ¿verdad? Pero lleguemos allí. De todos modos, me parece muy bien que Marruecos haya ganado. Bueno, y llegamos a la jornada de la tarde, la segunda jornada del día de hoy, el grupo E, ¿verdad? Japón se enfrentó a España y Costa Rica se enfrentaba a Alemania. El cuadro aquí era un tanto complicado, pero en principio no lucía tan complicado. España necesitaba un gol, con un gol aseguraba el empate, y la única manera que no terminaba primero era si Costa Rica le ganaba a Alemania, un resultado que en primera instancia lucía como poco probable, ¿verdad? Eh, Japón, su clasificación eh, se podía dar básicamente a través del empate, siempre y cuando la diferencia, por diferencia de goles, prevaleciera sobre
Alemania, ¿no? Eh, Alemania pues la tenía bien complicada, ¿no? Alemania necesitaba no solamente ganar, sino necesitaba ganar por goleada, vía goleada, para así más o menos imponerse ¿verdad? ¿Verdad? Por diferencia de goles, imponerse entonces a Japón, ¿no? Así era como más o menos lucía la cosa, ¿no? Eh, muy bien, así que así empezó la jornada. España, como le dije, con un empate aseguraba la primera posición, pero como les había dicho ayer, estaba básicamente, o sea, yo tenía muy claro de que iba a salir a hacer lo que ha hecho ¿verdad? Los primeros dos partidos, a tener control del balón, a monopolizarlo, a pasearlo de lado a lado, siempre buscando los espacios, aprovechando las oportunidades que se dé. Eh, el estilo que ha venido utilizando España desde Vicente del Bosque en adelante, ¿no? O sea, eso era lo que íbamos a esperar aquí, básicamente. Eh, y a eso salió, ¿verdad? Eh, de hecho, en la primera parte estaba ocurriendo más o menos lo previsto. Al minuto 10 del juego entre Costa Rica y Alemania, Gnabry logra el primer gol. Alemania se mete básicamente dentro de la competencia. eh, ¿verdad? No estaba asegurando su pase, pero estaba más o menos ahí. Y un minuto después, Álvaro Morata lograba el gol, ponía a España adelante, así que bajo ese escenario, España terminaba primero, Alemania terminaba segundo, que era lo que básicamente todos esperaban de este grupo, ¿no? Así que así transcurrió básicamente el primer tiempo, nada sorpresivo aquí, todos estábamos esperando más o menos lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Los comentaristas, Cantor, a quien respeto muchísimo, Manuel Sol, me encanta Manuel Sol, Fernando Hierro, que bueno, lo pudiera haber hecho mejor, pero bueno, es lo que tenemos, ¿verdad? Constantemente repetían en la primera parte, si Japón se va a plantear el partido de esta manera, pues aquí no hay nada que buscar, porque Japón está jugando como si necesitara un empate, y con la victoria de Alemania no la tenía tan segura, porque por diferencia de goles entraba Alemania, ¿no? Digo, no por diferencia de goles, simplemente porque Alemania tenía 4 puntos y ellos tenían 3 puntos victoria, producto de la victoria sobre Alemania, ¿verdad? Y entonces llegamos al segundo tiempo y en el segundo tiempo el caos se desató dentro del grupo y por momentos los que entraban eran totalmente diferentes a lo esperado, ¿verdad? Eh, Enfocémonos primero en Japón. Lo de Japón fue genial. Entran Doan y Tanaka, ¿ok? No estaban en el cuadro inicial. Perdón, Doan no estaba en el cuadro inicial, Tanaka estaba en el cuadro inicial. Lo de Tanaka, pues recuerden, es el segundo gol, es el gol un poco controversial de si la bola salió o no salió. Sin embargo, vale la pena mirar un poco cómo se producen los dos goles. Le presionan la salida a España, ¿verdad? Y entonces, y aquí vuelvo nuevamente al comentario de Cantor y de Manuel Sol, etcétera, etcétera. Era como si ellos nunca hubiesen visto el juego de Alemania versus Japón, porque fue una reedición de lo que vimos en aquel juego. En la primera parte Alemania controló constantemente a Japón, eh, lanzó más gente al ataque de la que originalmente pensaba. Alemania había salido con un 4-2-3-1 y terminó jugando un 3-5-2. O sea, ellos estaban convencidos de que podían hacer muchos goles. Alemania termina haciendo un gol producto de un penal por una imprudencia del portero. Es decir, aún lanzando tantos jugadores al ataque, no fue suficiente como para romper y quebrar y golear o por lo menos anotar al menos 2 goles en esa primera parte. En la segunda parte, el dirigente japonés hace unos cambios, cambia por completo la dinámica del equipo, el equipo empieza a dominar
o a presionar la salida de los contrarios, de los alemanes, y a dominarlo a base de velocidad. Exactamente lo mismo que ocurrió en el juego de España. El gol de Doan, bellísimo, por más está de decirlo, es producto de una mala salida, un error de balde que se produce precisamente por la presión excesiva de Japón. Y el segundo también se produce básicamente por esa presión constante, no tanto a la línea de los mediocampistas, sino a la defensa. ¿Ok? Y una vez anota ese segundo gol, se echa atrás y le deja saber a España en muchas ocasiones que mientras más gente envíes hacia el frente, más rápido yo voy a salir. Y hubo más de una ocasión donde Japón estuvo más cerca del tercero. De hecho, en la segunda parte, Japón siempre estuvo más cerca del tercero que España de la igualdad, ¿verdad? Ese resultado cambiaba por completo el panorama. Japón se ponía como primero del grupo y Alemania empataba en puntos con España, pero España, dada la goleada que le había dado a Costa Rica, se salvaba y pasaba a la ronda de octavos. ¿Ok? ¿Qué estaba pasando en el juego de Alemania? Pues aquello fue una montaña rusa, si usted me pregunta, ¿no? Gnabry había anotado en la primera parte, en la segunda parte, al cuarto de hora, Tejeda logra la igualdad, ¿ok? Luego, Manuel Neuer hace un gol en propia puerta, Costa Rica entonces se va al frente y en ese momento pasaban Japón y Costa Rica y España y Alemania se quedaban fuera, ¿ok? En ese momento. Estamos hablando del minuto 70 del juego de Alemania y Costa Rica. En ese momento, un equipo de la CONCACAF y un equipo de Asia estaban dejando afuera a dos potencias europeas. Así de simple, ¿ok? Obviamente, Costa Rica tenía tanto fútbol como para poner contra la pared a Alemania. No, no necesariamente, pero estaba jugando contra la ansiedad y la desesperación de los alemanes, ¿verdad? Y pues eventualmente los alemanes lograron sus goles. Kai Havertz doblete, pocos minutos después de haber caído, logra empatar el partido. Alemania seguía quedándose fuera, pero entonces bajo ese cuadro, entonces España pasaba, Costa Rica se quedaba fuera, ¿ok? Entonces se produce el segundo de Havertz ya a las postrimerías del partido, en el minuto 85, ¿ok? O sea que estuvo muy cerrado el partido, a lo que voy. O sea, estuvo muy, 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 muy cerrado. Havertz, de hecho, es una sustitución por Thomas Müller. A ese nivel es la cosa, ¿no? Y finalmente, en el minuto 89 se produce el cuarto gol. No le valió de mucho a Alemania. Alemania necesitaba golear contundentemente, básicamente por 7 goles, a era más de 7 goles, porque su diferencia de goles era -1. Necesitaba meter al menos 8 goles para empatar con España y dejarse llevar por las tarjetas amarillas. Es decir, necesitaba tener una diferencia de goles mayor que la de España para poder clasificarse bajo ese cuadro y obviamente no lo logró. Lo sabemos. El problema aquí siempre fue el hecho de cuándo es que, cómo iba a anotar goles. Eh, Alemania, Füllkrug, el hombre que hace el gol con tanto ir y tanto empeño contra España, en la banca cuando comenzó el partido. ¿Cómo uno explica eso, verdad? Dos cosas sobre España aprendimos hoy, ¿ok? Una de ellas ya la podíamos prever, ¿verdad? Precisamente en el juego contra Alemania. Si se le presiona la salida, España no funciona igual. Particularmente porque su problema es el hecho de que Unai Simón no juega con los pies, no es bueno jugando con los pies. Una imprudencia por parte del dirigente insistir en que el portero haga eso. Y el desastre ocurrió. Quizá el error no fue de Unai Simón, pero la desesperación de tratar de salir con la bola, con la pelota en los pies, es lo que produce el primer gol. Y en gran medida el segundo gol igual.
¿Ok? Así que si Unai Simón no sirve para esto, ¿para qué mejor patear la bola a largo y dividida? Yo puedo entender por qué España no quiere hacer eso. Sus jugadores al frente no son muy altos y ante la altura más que obvia de otros equipos, pues tienen las de perder. Pero jugando saliendo de atrás no es una buena idea. La segunda, 7-0 contra Costa Rica, pero eso no dice nada. ¿Ok? Contra Alemania, hoy eliminada, un empate. Contra Japón, al que nadie ponía aquí pasando de este grupo, una derrota. Eh, Así las cosas, España ahora se va a enfrentar al equipo de España se enfrentaría, discúlpenme que estoy aquí, contra, contra Marruecos, mientras que Japón se va a enfrentar a Croacia. Interesante, ¿verdad? Antes de la segunda mitad, especulaba yo no sabía si España se sentía tan cómoda jugando contra Croacia. No me parecía que era una buena idea. Y sin ver la segunda parte, y en ese pareo, a mí me parecía que la de ganar la tenía Croacia más que España. Contra Marruecos, Marruecos es básicamente una edición muy cercana y muy parecida a lo que es Japón. Quizá un tanto menos disciplinado que Japón, pero es más o menos lo mismo, ¿verdad? Un partido difícil, lo veo, muy, muy, muy difícil. Lo de Marruecos, eh, ¿verdad? Lo de Croacia contra Japón me parece un partido mucho más fascinante. Tenemos la velocidad y la disciplina de los japoneses y las dos caras que son capaces de mostrar en un solo partido. Y una Croacia que hoy quizá mostró que el pasar de los años sí le ha afectado, ¿verdad? Por largos momentos logró dominar a Bélgica, pero nunca logró concretar ese dominio en un gol, ¿verdad? Así que parece ser un equipo que le falta gol. Interesante. Pero nada, ya veremos cómo se sortea este asunto la próxima semana. Bueno, ¿y qué tal de la última jornada de la tercera, ¿verdad? De la última, de la tercera jornada de los últimos dos grupos? Estamos hablando de los grupos G y H, ¿verdad? Mañana a primera hora quizás se producen los encuentros más fascinantes de esta última tercera jornada, que son del grupo H, Corea del Sur versus Portugal, gana contra Uruguay. Y a segunda hora vamos a tener quizá el grupo menos interesante, ya Brasil clasificó. Vamos a tener los encuentros entre Serbia y Suiza y Camerún contra Brasil, ¿verdad? El cuadro aquí interesante, vamos a empezar primero con ese grupo H, ¿verdad? Portugal está clasificado gracias a sus dos victorias. Aquí lo que queda en juego es el tercer puesto. eh, y ese tercer puesto depende de lo siguiente, ¿verdad? De una derrota de Ghana, que es el que está segundo ahora mismo con 3 puntos, diferencia de goles en cero, y entonces una victoria de alguno de los dos equipos restantes de Corea del Sur o Uruguay, ¿ok? ¿Por qué? Porque ambos tienen un punto. Claro, Uruguay aquí es el que tiene las de perder porque tiene una diferencia de goles de -2. Es decir, que si Uruguay quisiese clasificar, debe esperar una derrota de Ghana y una victoria sobre Surcorea. Y lo mismo pasa con Surcorea, ¿verdad? Lo que nos hace pensar es que Ghana va a ir a buscar un empate contra Portugal, es el mejor resultado que puede esperar, un empate y esperar que ni uno ni el otro se impongan en el juego entre Surcorea y Uruguay, ¿verdad? Ese es el partido quizá más interesante de todos porque Portugal ya se clasificó. Y aquí se enfrenta la disciplina, la garra, la fuerza, el juego brusco de los uruguayos contra la velocidad de los surcoreanos, ¿verdad? Me parece que es un partido interesante. Yo no sé si una cosa cancela la otra. Si una cosa cancela la otra, gana entra.
Ghana ha hecho suficientes méritos como para merecerse ese segundo lugar, ¿ok? En cuanto al grupo G, Brasil ya está clasificado y el cuadro es muy similar. En segundo lugar se encuentra Suiza y Camerún y Serbia se encuentran a un punto. Aquí la diferencia es que Suiza se enfrenta a un rival directo por ese segundo puesto y a quien le vale un empate, eh, ¿verdad? 4 puntos, mientras que Camerún se tiene que enfrentar a Brasil, que es un poco más complicado, ¿verdad? Sacarle un resultado positivo en el sentido de poderle vencer a Brasil. Pero bueno, hoy Japón venció a España, ¿verdad? ¿Quién sabe? Eh, Así que quien tiene aquí the upper hand, como se suele decir en inglés, es Suiza realmente. O sea, las chances de Camerún no lucen bien. Es quizás de todos los equipos africanos el más flojito que hemos visto hasta ahora. Eh, Porque parece estar entre dos generaciones, ¿verdad? Una generación muy buena, una generación que todavía no logra ganar pie. Tienen un dirigente que, una leyenda del equipo de Camerún, Rigoberto Song, eh, genial verlo allí, ¿verdad? Igual que así sé en el caso de Senegal, me encanta verlos allí. Así que fascinante esa, pero me parece que la primera fecha el primer partido, ¿verdad? Los partidos de primera hora son quizás los más interesantes. Y nada, con esto los dejo y regreso mañana a comentar estos partidos y de cara a la ronda de octavos de finales, que ahora es que se acabaron los empates, ahora tenemos que tener un victorioso y comienzan el sábado. Así que buenas noches.